Bueno, me llamo Marco Quesada, soy desarrollador de RunRun. Realmente soy un buen buscador de información en Google, no soy un experto en Symfony ni mucho menos. Soy una persona inquieta que busca mucha información, se mueve, prueba muchas cosas. Y bueno, el caso de Symfony 2 prácticamente ese es el camino, ¿no? Symfony 2 es relativamente joven, la RC la tenemos desde agosto, con lo cual incluso se están corrigiendo bugs actualmente, bugs del propio código base, ¿no? Más luego la cantidad de cambios que van habiendo, ¿no? O sea, quizá no es el mejor momento para empezar en Symfony 2, se puede pensar así, pero sí que pienso que es una plataforma de cara a futuro más que relevante, ¿no? Incluso pues seguro que si empiezas ahora, la cantidad de errores y bugs y demás desarrollos que vas a comer te van a hacer crecer, ¿no? Bien, ¿qué es Symfony 2? Symfony 2, esta es la definición que pone Fabien Potentier, que es el creador. Realmente Symfony está desarrollado por una empresa que es Sensio Labs, que es una empresa francesa. Su origen, el core de esa empresa no es open source, inicialmente no lo era, creo. Ellos desarrollaron un framework para ir creando aplicaciones y este framework llegó un momento que ellos pensaron que era una gran alternativa, una gran oportunidad, hacerlo open y permitir que la gente trabajara con ese framework, ¿no? ¿Qué ventajas buscaban allí? Bueno, de momento, o sea, tenemos dos patas por el tema de Open que van a ayudar seguro, que una es la cantidad de beta testers que van a influir en ese desarrollo y otro es la cantidad de desarrolladores que van a contribuir con su propio código, no solo al núcleo de desarrollo, sino al resto de plataforma, ¿no? Porque luego veréis que hay muchos complementos que se van añadiendo a Symfony 2 para darle cuerpo. Entonces, realmente Symfony 2 es una plataforma que ha intentado tener el objetivo de ser lo mayor desacoplada posible. O sea, la idea es que cada componente que forma esta plataforma, que es una agrupación de un montón de componentes, todos sean separables de Symfony 2. Ningún componente de ellos es imprescindible ni para funcionar en Symfony, ¿vale? Que se puede cambiar el framework, pueden cambiar muchas cosas, pero yo puedo coger cualquier componente que hay aquí dentro y llevármelo a un proyecto PHP que esté desarrollando por mi cuenta. Proyecto PHP, quien dice Cake, dice Zen, lo que sea. Incluso, es más, en el caso de Symfony 2, una de las grandes ventajas es que vamos a poder reutilizar el código de otras plataformas, como puede ser la plataforma Zen, que tiene unas librerías enormes, ¿vale? Lo cual es una ventaja muy importante. En principio, realmente el objetivo va a ser una velocidad de desarrollo potente para conseguir que la generación de código y el desarrollo que vayamos a hacer se genere rápido. Y un segundo punto importante es la velocidad de lo que vamos a generar. O sea, antes de desarrollar en Symfony, yo desarrollaba en Zen, y hubo un punto importante, recuerdo un artículo que reflexionaban sobre qué ocurre cuando has hecho un desarrollo entero de una aplicación, pongamos 6 meses de desarrollo, llega el momento en que ya empiezas con las pruebas finales de ponerlo en marcha y te das cuenta que el rendimiento no es el que tú esperas. Bien porque el número de visitas ha aumentado mucho más de lo esperado, o bien porque realmente tu plataforma se está enganchando y le está costando mucho, ¿no? La cantidad de tareas que hay que hacer para conseguir que esa plataforma gane en velocidad pueden ser mucho más complejas que el propio desarrollo de la plataforma que hemos hecho. Con lo cual, el objetivo de fondo realmente siempre es el mismo, es que mi aplicación funcione bien. Entonces, por tanto, seguramente tendré que intentar que sea lo más escalable posible, que consiga crecer a medida que la demanda crezca para que mi aplicación sea un éxito. Si no, aunque mi aplicación sea una maravilla, evidentemente será un fracaso, ¿no? Con lo cual, ese punto, lo que son las prestaciones, el rendimiento, es clave, ¿vale? Es uno de los puntos principales donde Symfony entra muy a fondo. Esto ya es un poco de mi cosecha. Realmente, la gracia de trabajar con Symfony 2 es no inventar la rueda. Parece una de las claves más básicas que podemos tener, pero creo que todo el mundo que empieza en el mundo de la programación decide crear un CMS o crear su propio e-commerce porque es interesante. No pongo en duda que ese camino es el mejor para aprender, pero en muchas ocasiones lo que vamos a querer es el resultado final. Entonces, sí es interesante meterse y ver realmente cómo funciona y coger esa experiencia, pero en el trabajo, por ejemplo, que tenemos proyectos cortos, que tenemos que entregar releases rápidas, el objetivo es entregar algo que funcione pronto y bien. En el caso de Symfony se han tomado inspiraciones o ideas, o se puede llamar como se quiera, de Ruby on Rails, por ejemplo, en todo lo que es la manera de desarrollar. No soy un experto en Ruby, pero es una plataforma que, por lo que he jugado, tiene mucha parte de lo que es la generación propia del código muy parecida a Symfony, con lo cual Symfony seguro que ha sacado una clara inspiración de allí.
Django, por ejemplo, todo lo que es el tema de plantillas, con la similitud de Twig. Realmente, o sea, ahí lo que se ha buscado es crear una especie de unión entre el código que genera el programador, todo ese PHP incrustado en plantillas, que luego dificulta muchísimo el trabajo del maquetador, ¿no? Entonces, intentar buscar un punto intermedio en el que la funcionalidad que yo quiero implantar en la plantilla la consiga, pero también que cuando venga el maquetador y vea el resultado, sepa trabajar, sepa maquetar los resultados y sepa avanzar. Por ejemplo, de Spring se ha sacado todo el tema de las ideas de inyección de dependencias. Entonces ahí hay digamos, un compendio de buenas ideas y buenas maneras de trabajo que han acabado derivando en Symfony. Yo no entro en si se ha copiado, si Zen Framework 2 es una copia de Symfony 2 o al revés, realmente me da igual. O sea, si es una copia quiere decir que es un camino bueno a seguir, con lo cual es una buena idea seguir desarrollando en Symfony. Monkey Code. Desconozco en la versión actual de Symfony 2 y Zen Framework 2 dónde está la comparativa, pero recuerdo en una comparativa entre, creo que era Symfony 1.4 contra Zen Framework 1.10, hablo de cabeza, estábamos hablando del orden de unas 550 líneas de código para el típico Hello World en Zen Framework, comparado con las 150 líneas de Symfony. Estamos hablando de un ratio superior a 1 a 3. ¿Vale? Lo importante es que el tiempo que tengamos de desarrollo lo estemos utilizando en desarrollar. Entonces, desarrollar no quiere decir repetir todos esos trabajos donde una y otra vez estamos generando pues bases, pues yo qué sé, desde estructuras básicas que podemos reutilizar de otras ocasiones, pero que tenemos que hacer, generaciones de CRUDs. Hay muchas herramientas al desarrollo que en el caso de Zen Framework, en esa etapa de desarrollo, no encontraba. Entonces, una mínimo, pues quiero generar un CRUD para editar una entidad, para añadir nuevos elementos, editarlos, saber que voy bien en mi desarrollo, puntos de control. Todo este tipo de herramientas en Zen Framework realmente estaba completamente vacío. En Symfony 2 es una de las cosas que es una piedra principal, ¿vale? Y ayuda mucho a todo lo que es el funcionamiento. Tiene consola, por ejemplo. Podemos ejecutar la mayor parte del desarrollo, se va a ir ejecutando progresivamente con la consola. Y todo lo que son temas de deploy es una alternativa interesante en el desarrollo. Reutilización de código. Por la propia estructura, de la propia arquitectura de funcionamiento de la plataforma, está pensada para que todos nuestros desarrollos la podamos reutilizar cuantas más veces mejor. Esa es la clave de sacar una eficiencia del código que hacemos, ¿no? Si hacemos un código buenísimo, pero luego realmente no le sacamos jugo porque lo utilizamos muy poco y porque en el siguiente proyecto ya no lo volvemos a implementar, realmente no tiene sentido. O sea, el tiempo que vamos a desarrollar realmente, ese tiempo efectivo, ¿cuál es? La idea que hemos desarrollado o todo el relleno de trabajos que hemos tenido que generar para llegar al final de la aplicación, ¿no? Esto es lo que decía del tema de open source, ¿vale? Realmente el hecho de que haya una potencia muy grande de desarrolladores detrás es lo que le da una fuerza muy importante. Esa fuerza ahora mismo realmente no está, ¿vale? Porque estamos hablando de que si se liberó en agosto Symfony RC, hay muchos bundles, hay muchos proyectos de bundles, ahora veremos qué es exactamente los bundles, pero son la unidad mínima de desarrollo que vamos a tener en Symfony 2, pero el problema que tenemos actualmente es que la mayor parte son betas, ¿vale? O sea, no tenemos versiones de producción realmente que sean consistentes de verdad. Tenemos montones de ideas que son muy buenas y son geniales, pero realmente para llevarlas a producción quizá no se encuentran en el estado correcto. Entonces podemos invertir mucho tiempo en probar desde una aplicación o un bundle o un sandbox, por ejemplo, que nos pueden distribuir para que probemos un compendio de bundles, pero si realmente luego empezamos a tener problemas y no podemos hacer bien el deploy, vamos a perder una serie de tiempo que nos ha restado el camino de desarrollar por nuestros propios medios lo que queramos hacer, pero claro, si no vemos realmente lo que hay en el mercado, lo que hay detrás, lo que se está ofreciendo, tampoco vamos a conseguir ese valor añadido que tenemos en Symfony. En el caso de Symfony 1.4 había una gran cantidad de bundles, ¿vale? Y en el caso de Symfony 2 ahora estamos hablando aproximadamente de 800 bundles en la página de Symfony Bundles. O sea, por número no es el problema. Evidentemente el problema es el número de desarrolladores por proyecto, de gente que contribuye en esos códigos y de la calidad de lo que hay, ¿vale? Hay muchos refactors que se van haciendo actualmente en cuanto a que cambian estructuras básicas del funcionamiento de ese bundle, con lo cual la implementación y las consecuencias que tienen esos cambios pues son enormes. En el caso de nuestra empresa, en RumRum, hemos estado trabajando en el proyecto actual de Symfony con un generador de backend propio que es Sonata, que es genial, es un generador de backend que lo hace prácticamente todo y en principio parecía una idea muy buena. Invertimos tranquilamente mes y medio en trabajar con ese bundle de backend
y de una idea muy buena el customizar una serie de pequeños detalles que son los que te dan tu manera de funcionar en tu backend y cómo quieres que sea tu aplicación, llega un momento que ellos hacen un cambio del core de Sonata, de cómo está distribuido esa arquitectura, y ese cambio es tan profundo que a nosotros nos deja completamente fuera de juego. Y sobre todo, o sea, tenemos un punto que pierdes los desarrollos que has hecho, y por otro lado, te quedas en fuera de juego, ¿no? Porque claro, o sea, yo puedo bloquear el hecho de que ellos no hagan cambios, que los cambios son constantes. Yo puedo quedarme en una única versión. Ahora bien, si me quedo en esa versión, tampoco tendré acceso a las nuevas mejoras. ¿Y cuántos cambios van a haber después? O sea, yo me puedo adaptar a ese cambio, ¿vale? En este caso, o sea, cogimos la versión Sandbox de Sonata, que es, digamos, la versión funcional del generador de backend, donde tú puedes probar y puedes ver, pero si esa versión, cuando entra la siguiente versión, cambia completamente, yo puedo bajarle y probarle, volver a meter todos esos cambios. Pero ¿y si pasa dentro de un mes que se cambie otro bug? O sea, yo no puedo estar constantemente siguiendo esa rueda. Ahora bien, de ahí se pueden sacar muchísimas ideas y sobre todo una funcionalidad muy potente que en el momento que esté consolidada es genial y es muy práctica. Un segundo. Esto es importante. O sea, esto es Google enseñando que no hay resultados. ¿Vale? Antes he dicho que yo soy un buscador de información profesional y es verdad, y cuando te encuentras en esta situación sabes que algo pasa. Una de dos, o estás preguntando algo que nadie ha preguntado porque es muy complicado quizá, o porque no lo ha preguntado nadie porque es demasiado nuevo. En el caso de Symfony estamos en esa opción, con lo cual en muchas ocasiones te peleas y llega un momento que hay un error que no sabes entender, que no puedes debugar, que X, y no encuentras soluciones. Eso pasa, pero luego te puedes apoyar en la comunidad de desarrolladores. Es un lujo poder contactar con la gente que ha desarrollado los componentes de Symfony. Realmente Symfony está basado en una pila de montones de componentes, ¿vale? Podríamos verlo como que quizá si escogemos el HTTP Foundation es el componente de capa cero en el funcionamiento de Symfony. Lo que va a hacer es modelar todos los request response y la capa de sesión del PHP. ¿Vale? Vamos a jugar con una estructura donde tenemos una base, que va a ser en este caso el HTTP Foundation, encima de él va a ir el módulo de kernel, que es el que se va a encargar de dar comunicación al resto de la aplicación, va a influir en todo el funcionamiento del core en principio, porque luego veremos que todo eso se va a cachear y vamos a dejar de ser un punto importante en cuanto al funcionamiento de la aplicación, al funcionar desde el caching, ¿vale? Cualquiera de estos componentes puede ser reutilizado en cualquier otro proyecto. Entonces, hay componentes que realmente, por ejemplo, el componente de form, estamos hablando de un componente de formularios. Cualquiera que en HTML ve que generar un formulario no tiene una complicación elevada, ¿no? ¿Por qué se va a invertir 2 años de desarrollo en un formulario? Porque es un objeto. O sea, realmente tenemos una plataforma de trabajo con formularios que es muy completa, que lo tiene todo lo que necesitamos y sobre todo que está a mano, que es rápido de utilizar y que es sencillo. En cuanto a rendimiento, así a grandes rasgos, nos encontramos, por ejemplo, con que Symfony 2 ha sido reescrito por completo con respecto a Symfony 1.4. No se ha reutilizado prácticamente nada, ¿no? Si antes decía que para los formularios se han invertido 2 años de desarrollo, ¿vale? Pues en el caso de la plataforma completa, evidentemente, se ha cambiado todo, ¿vale? A cambio, tenemos que es 2 veces más rápido que Symfony 1.4, 3 veces y media más rápido que ZenFramework 1.11, que hasta hace nada la última release que estaba funcionando, hasta que ha llegado Symfony 2. Y las claves son estas. ¿Cómo consigues ser tan rápido? ¿Vale? Primero, trabaja en PHP 5.3, implementa namespaces para todo. De serie, cuando instaléis Symfony hay una serie de requerimientos mínimos que necesita tener el servidor, entre ellos, por ejemplo, el APC. O sea, vamos a tener un acelerador que se va a encargar de hacer un precompilado de toda la aplicación, ¿vale? APC así a grandes rasgos lo que va a hacer es coger nuestro código PHP, parsearlo, como haría el servidor, para después de ese parseo ejecutar, o sea, tener la versión ejecutable que es la que realmente ejecuta el servidor. Ahora bien, si APC se encarga de tomar una foto de los paquetes ya compilados, el resultado es que simplemente para ejecutar ese archivo por segunda vez vamos a coger la versión de bytecoding y la va a ejecutar directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada archivo que entra, cada archivo PHP que se va a ejecutar, todo en esta plataforma se va a cachear en PHP, todo va a ser transformado en PHP, sea un YAML, un INI, un XML, da igual. Esos archivos, antes de ser ejecutados, APC se va a encargar de ver si ha habido un cambio o no. Si no hay, va a coger la versión de bytecoding para ganar en velocidad. Ese sería el funcionamiento, intentar ir sumando pequeños trozos que consigan tener una velocidad general muy amplia. Implementa lazy loading
en la carga de clases, es decir, de saque tenemos el mínimo de clases cargadas. Y por su propia concepción de plataforma, lo que vamos a buscar es que realmente se levanten cuantas menos mejor, para que la carga solo siga la demanda real de lo que queremos con nuestra aplicación. Tenemos una caché interna en cuanto a que todos los archivos, como decía, esos XML, las plantillas, Twig, todo lo que tenemos ahí se va a cachear en PHP. Eso es genial de cara al rendimiento. De cara al desarrollo, por ejemplo, en la parte de, digamos que tenemos dos controladores frontales, uno que sería el controlador frontal de producción, ese pasa directamente por el caching, y luego tenemos el controlador de desarrollo, donde no tenemos el caching puro y duro que podemos tener en producción, pero tenemos el precompilado también de esas plantillas, de los YAMLs de configuración y demás. Todo eso, a la hora de desarrollar, hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al crecimiento de la plataforma, lo que vamos a tener detrás es que podemos escalar Symfony todo lo que queramos. Podemos coger Symfony y añadirle pues, una caché externa muy potente, como puede ser un Varnish, que nos va a dar un rendimiento genial. Podemos, yo qué sé, montar Memcache, podemos escalar hacia donde queramos. Esa es la gracia de Symfony realmente, que vamos a poder utilizar todos los componentes que sean necesarios para conseguir el rendimiento que buscamos. Aquí podemos ver una muestra de una comparativa, primera versión de ejecución, donde se está procesando todo ese código, el tiempo catalogado 234 milisegundos, y luego tenemos la versión cachera, 3 milisegundos. Nada nuevo. Rendimiento, por ejemplo, detrás podemos escoger todos los, o sea, ORMs, ODMs, podemos escoger lo que queramos, qué tipo de base de datos vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, trabajando con Doctrine 2, una de las gracias importantes es el hecho de que solo se hace un único paso de Fluish donde escribimos todos esos cambios en la base de datos, ¿vale? Realmente yo no voy a entrar si es muy justa o poco justa esta comparativa. Aquí realmente pues estamos seteando un objeto user, lo estamos haciendo persistir. Este punto de persistencia solo le está diciendo a Doctrine que lo va a tener que mover, que se va a encargar de esa transacción, pero realmente hasta que no se ejecuta este momento, hasta que no llega este momento no se ejecuta la operación, ¿vale? En cambio aquí vamos haciendo inserts regulares en una iteración constante, ¿no? Entonces, ejecutar 1000 inserciones y 1000 inserciones, la comparativa de tiempos en Doctrine 2 contra un MySQL a pelo iría así. Este es el flujo interno de funcionamiento de la aplicación, ¿vale? Realmente tendríamos el request hasta el response, sin entrar en muchas profundidades. Realmente kernel está aquí, que es la piedra angular, la que va a intervenir en todo este proceso, desde la petición hasta la respuesta, con los actions de salida. Vemos como el kernel realmente es el que habla con todo el motor de routing que hay debajo. Los front controllers están aquí. Realmente este es el que decía que estaba duplicado. Versión de producción app, versión de desarrollo ppd. Y este es el flujo principal. Realmente no es que sea muy complicado. Lo que sí va a cambiar en esta foto es que cuando tengamos la versión en producción, al ir jugando con los caches y las versiones precompiladas, cambia el flujo interno realmente. Si la idea de la presentación era hacer una buena parte práctica, pasa que el tiempo se nos va echando encima, entonces voy a ir enseñando un poquito, pero sin dar tampoco en grandes profundidades como quería. Si lo primero que tenemos, por ejemplo, esto es una copia de Symfony a pelo. Vale, ¿qué estamos haciendo? Todos los componentes que forman parte del núcleo de Symfony funcionan con Git, lo cual está muy bien. Permite, primero, lo que es el flujo de instalación, va a ser este. O sea, lo que va a hacer ahora mismo es mirar qué componentes tiene en su núcleo, cuál es la versión fijada de funcionamiento, y va a empezar a hacer la descarga de ese código, hasta buscar hasta hacer el fetch del commit en concreto que limita la versión. Esto se entiende mejor si lo miramos aquí. Sobre una aplicación, o sea, una instalación de Symfony básica, esto, el fichero dev, es el que tiene el núcleo de toda la plataforma, de todos los componentes que entran aquí dentro. Entonces vemos como tenemos pues, una URL de Git con una versión en concreto y cada uno de los componentes. Aquí ya estamos al lado de lo que es el bundle, que es la piedra, el corazón del funcionamiento de la plataforma, ¿vale? Cuando veamos lo que es el bundle, que es digamos una especie de caja negra, entre comillas, que hace una funcionalidad, hace una serie de cosas, sería una evolución de lo que es el concepto de librería. Nos encontraremos con que esto
es un bundle. En este caso es el bundle monologue. Cada componente que hay aquí casi se podría decir que es un bundle. Porque realmente el concepto bundle es un concepto que ellos han creado prácticamente abstracto. ¿Qué es? Pues una agrupación de archivos que hace algo. ¿Vale? ¿Es una librería? No, no es una librería realmente, porque una librería se queda en eso. No hay una implementación de una funcionalidad. Esa es la clave del bundle. Consigue una funcionalidad. Yo puedo pensar en un bundle de blog, un bundle de realmente de un e-commerce, o un bundle que sea un paginador. Entonces, esa funcionalidad puede ser o muy pequeña o muy grande. Por ejemplo, Sonata es un bundle de generación de backends. Entonces es muy potente, es muy grande, ¿vale? Entonces quería mostrar, por ejemplo, el segundo archivo, que es el devslog. ¿Vale? Devslog lo único que apunta es el hash de la versión del commit que limita el componente en concreto en su instalación. Es decir, si por ejemplo no sé exactamente, pero entiendo que este commit, el de Symfony, el del corazón, sería para la versión 2.06, por ejemplo. Esta versión, si ahora sacan una nueva release, ¿vale? Yo puedo cambiar a 2.07. Ahora bien, si ejecuto la instalación como estaba haciendo ahora, que seguirá en curso, él no me va a bajar esa nueva versión, porque el devslog está bloqueando ese commit. Ahora bien, yo podría cambiar ese hash por la nueva versión que yo quiera meter y él se va a encargar de todo. Entonces, siguientes puntos de arranque, tendríamos el parameter SINI, que es, digamos, donde vamos a configurar la base de datos. Es una opción, se podría sacar, se podría meter en el config YAML. Con Symfony 2 podemos dar la libertad que queramos, ¿vale? Pero básicamente de serie viene así. Configuraremos nuestra base de datos, viene con un componente de mailing propio, muy funcional, completamente entero, y se puede utilizar, con protección para cross-site request forgery directamente, es decir, me va a meter una clave en cada formulario que vamos a presentar de saque, de cero, y él se va a encargar de hacer la validación y ver que todo funciona. Y bueno, eso sería el arranque típico. A partir de ahí, si yo entro, yo que sé, en Symfony Bundles, busco cualquier bundle que me interese, ¿qué voy a hacer con él? Pues realmente lo que voy a hacer va a ser pegar un snippet en el devs. Aquí abajo, por ejemplo, no sé si lo tomo a mano, si no, pues es igual, pero inicialmente tenía pensado, por ejemplo, estos dos. Aquí lo que estamos agregando, Doctrine Fixtures, es un bundle encargado de hacer fixtures. Para el que no lo sepa, por ejemplo, cuando creas una entidad, los fixtures te permiten crear valores por defecto. Pues yo que sé, 10 valores de usuarios para que cuando ya empiece a funcionar con los CRUDs y pueda ver qué hay dentro de esa entidad, pues no esté vacía, tenga cosas, ¿no? Entonces me va a ayudar muchísimo en el tiempo de desarrollo, ¿vale? Y luego, pues una extensión, o sea, un bundle que me gusta mucho, que es Ladybug, de Raúl Fraile. Este bundle lo que consigue es generar que yo no tenga que hacer bar dumps ni cosas de estas, sino me consigue combinar desde lo que sería hacer un getClassMethods, ver sus argumentos, o sea, descomponer un objeto por completo, desde ver los argumentos hasta ver sus clases. Y lo bueno es que, por ejemplo, te incluye links a la API de Symfony, o sea, funcionalidades que realmente cuando estás buscando qué pasa ahí dentro, en lugar de debugar, que es lo que tendrías que hacer, pues desde allí vas a conseguir más rendimiento porque te va a ir saltando a la página de Symfony y vas a ir al informarte. Entonces la idea era pegar estos dos bundles, instalarlos y ponerlos en servicio. Pero bueno, veremos lo que. A partir de esos dos fragmentos de Git, lo que estamos consiguiendo es que en el momento que empiezo a hacer la instalación y hago el bin vendors install, que es lo que estábamos haciendo en la consola, se va a bajar los paquetes de fixtures y de Ladybug y ya los vamos a tener en el corazón. ¿Qué va a faltar? Va a faltar añadirlos al kernel de la aplicación para que la aplicación la tenga disponible. Al kernel y al autoload. Son los dos típicos fragmentos que hay que copiar. La instalación del devs, kernel y autoload. Una vez que tengamos esto, a partir de ahí la aplicación está libre. O sea, en el caso de Ladybug, por ejemplo, una vez que has acabado todo esto, te puedes plantar en medio del controlador frontal y hacer un Ladybug this. Y te va a volcar el objeto entero de esa clase. Incluso si queremos matar la clase ahí con un die, también, lo que queramos, vamos. O sea, lo que yo me refiero es que una vez que ya está instalado y ya está funcionando, ya es disponible en toda la aplicación sin tener que hacer nada de esto. Los bundles. Realmente el bundle, ese concepto, pues lo que decía, ¿no? Estructura definida, que tiene una funcionalidad. La clave de crear un bundle es la reutilización del código. Conseguir que ese código lo pueda reutilizar muchas veces.
Entonces, realmente hay, dentro del mundo de los bundles hay cosas muy interesantes, cosas muy bien hechas, cosas que te pueden dar muy buenas ideas en un momento dado, o yo qué sé, o podemos probar por probar realmente, ¿vale? Generar un bundle podemos generar nosotros mismos simplemente con este comando, con un php app console generate bundle, vamos a generar toda la estructura entera, lo que sería el skeleton entero con todas las carpetas y archivos básicos de funcionamiento. Incluso, vamos a ver, no sé si saldrá, pero por probar. Por ejemplo, esto está sin funcionar, pero aunque esté sin funcionar, ¿sí o no? ¿Sí? No. Pues no, es igual. Es que lo que quería enseñar es que cada bundle, o sea, cada instalación de Symfony de cero, tiene un controlador de demostración, un demo controller, que te va a hacer un hello muy sencillo. Simplemente para que yo pueda probar que la web de rutas funciona, que está todo en su sitio. ¿Vale? Lo cual simplemente instalo, lo pongo en servicio, instalo todos los vendors y una vez que tengo todos estos bundles instalados, pruebo que el árbol de rutas funciona, que la aplicación funciona bien y puedo seguir desarrollando. La unidad mínima de lo que vamos a desarrollar va a ser un bundle, que eso es lo que cuesta un poco de entender quizá, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Pues generas un bundle para empezar a meter tus cosas dentro, ¿no? Generaríamos el bundle con este comando, con el app console generate bundle, y a partir de ahí él te va interrogando y te va preguntando el resto de cosas que vas a tener que seleccionar. Podemos generar un bundle, yo que sé, ahora cuando veamos el funcionamiento entero del routing, que lo podríamos encontrar aquí, por ejemplo. Este es el routing que viene de serie, por eso está tan vacío. Tenemos el routing configurado en YAML. Podríamos configurarlo en forma de XML o anotaciones dentro del propio controlador, en forma de snippets encima de los métodos. O sea, es muy libre en cuanto a cómo podemos organizarlo. Incluso, por ejemplo, en el caso de los controllers, hay un ejemplo que tenía preparado que lo que busca es, o sea, la clase controller extiende mi controlador frontal, o sea, mi controlador index controller, por ejemplo, extiende de la clase controlador. Eso me va a dar una serie de limitaciones de cara a desarrollar. Si quisiéramos, o sea, podríamos trabajar en ir desacoplando la clase controller hasta llegar a un momento que mi index controller no tuviera nada que ver con la clase controller y dejarlo aislado como si fuera una clase completamente separada del resto de la aplicación. Eso lo hace muy interesante porque podemos trabajar en un nivel de aislamiento genial para desarrollar sin tener repercusiones de otras cosas, ¿no? El modelo. Modelo realmente el salto lo van a dar los metadatos. ¿Vale? Los metadatos son los que nos van a dar una separación muy clara entre lo que es la entidad, en lo que yo genero una clase normal y corriente, con sus atributos y demás, y a partir de ahí, en el momento que yo quiero mapearlo en Doctrine, mediante metadatos, inscripciones que voy a poner encima de los atributos, y voy a tener prácticamente todo funcionando, ¿no? Por ejemplo, si miramos... La idea era hacerlo en tiempo real, para que vierais que no hay nada de especial. O sea, el truco aquí está en simplemente con NetBeans ir cortando trozos. Es decir, o sea, esto es una clase normal y corriente donde tenemos una definición de namespace, la definición de la clase, los atributos que van a funcionar y ya está. En el momento que yo genero, o sea, que yo en la consola hago un app console de generate entities, lo que voy a hacer es que se me genere, que me una, digamos, de la clase a los metadatos y me genere las entidades con las que voy a trabajar, setters, getters y demás, ¿vale? Estas anotaciones que hay arriba son las que decía, pues que las tengo en forma de snippets dentro de NetBeans y pongo, yo qué sé, Doctrine OTM, que es one to many, ¿vale? Y ya me establece directamente el snippet de one to many, con lo cual va muy rápido, ¿vale? Metemos una cabecera, por ejemplo, de definición, es decir, esta entidad va a estar mapeada contra esta tabla, entre comillas. La gracia es que aquí ya dejamos de pensar en tablas. Nosotros nos quedamos en la capa de Doctrine donde vamos a pensar en objetos, en entidades. Y de ahí no hace falta que bajemos. O sea, si vamos a trabajar, por ejemplo, con relaciones many to many, todo lo que es la gestión de tablas intermedias y anotaciones, todas esas historias lo va a resolver él. Nosotros solo vamos a tener que trabajar en la capa de arriba de entidades de cómo queremos que funcione nuestra aplicación y nada más. Una vez que tenemos generados todas estas metadatas, por ejemplo,
Aquí tenemos un producto. Quizá lo único que se tenga que remarcar, pues cabecera del ID, anotaciones de texto, strings. Aquí tenemos una relación many to one contra categoría. Y ya está. Y en el caso de categoría, exactamente igual. ¿Vale? Tenemos en este caso, 2 atributos solamente, y estos metadatos son los que me van a dar esa relevancia en Doctrine. Y Doctrine se va a encargar de generarlos en forma de entidad. ¿Vale? Si este acabado, que no es el caso, por ejemplo, lo que voy a hacer... Por ejemplo, presentación... ¿Sí? No. Ahora. Lo que he hecho aquí, simplemente imaginaros que yo he escrito la clase, esa clase le he escrito los atributos, he puesto mis metadatos de cómo quiero hacerlo, pero no he hecho ni setters ni getters, ni he hecho nada. ¿Vale? A partir del momento que yo genero este comando de Doctrine Generate Entities, del bundle en concreto, que es presentación base bundle, que es el que tengo, él ya me genera el resto. A partir de ahí, con un comando parecido, yo puedo hacer pues un database create. Database create va a fallar porque ya está creada, pero en este momento lo que haría es crear la base de datos desde arriba. ¿Vale? Puedo hacer, desde aquí podemos generar un drop, podemos tirar esa base de datos, volver a crearla, no hay problema. Al igual que podemos crear la base de datos, luego podemos hacer lo que es el esquema. También va a petar porque también existe, pero bueno, podemos probar un update force, no va a cambiar nada. Lo que estamos haciendo aquí es que una vez que tenemos generada esa base de datos, vamos a mapear todo dentro y él me acabará creando todas las tablas finales, con todas sus relaciones, con todo ese esquema, sin que yo tenga que hacer nada. ¿Vale? Entonces, simplemente con la consola, todo lo que es la parte de poner en marcha nuestra aplicación, generación de entidades básicas, todas esas tareas, nos va a ser mucho más acelerada que lo que sería, bueno, que si no la tuviéramos realmente. Generación de CRUD. ¿Vale? Aquí ya entraríamos en el controller. Aquí lo importante de cara a la consola es que una vez que tenemos generadas esas entidades, lo que podemos hacer es generar un CRUD de forma automática. ¿Vale? El CRUD lo que vamos a hacer es poder crear, leer, editar y actualizar datos sobre estas entidades. Entonces, la gracia de que él me lo genere me va a facilitar mucho el trabajo, va a hacer que vaya muy rápido. Lo único que voy a tener que indicarle yo aquí va a ser el bundle en cuestión con el que voy a trabajar y qué entidad. Y a partir de ahí él me lo va a generar el resto. Se va a encargar de generar toda la clase, ya va a ser funcional, es decir, yo podré ya coger usuarios, si es la clase que he creado, editarla, añadir un usuario nuevo y cambiar lo que quiera. Orientación a objetos de los forms. Realmente la idea que tenía era enseñar en el código cómo funcionaba. Quizá quería meter demasiadas cosas, ¿vale? Pero el funcionamiento de los forms realmente con el cambio de orientación de objetos lo hace muy sencillo, ¿vale? Todo funciona a base de builders y vas añadiendo elementos, ¿vale? Por ejemplo, un dato importante es el tema de qué esquema va a seguir el formulario para validar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Zen Framework teníamos nuestra clase de validación propia, ¿vale? Que teníamos que aplicar a esos datos que habíamos pasado. En el caso de los forms nuevos de Symfony 2, él ya trabaja con unos metadatos que, por ejemplo, de saque va a intentar mapear contra entidades. Es decir, si yo he definido una entidad categoría, como hemos visto antes, categoría tenía un ID y un title, y ese title es un string, ¿vale? Con lo cual, si intento pegar cosas raras ahí, él mismo me va a decir que no, que eso no respeta la norma de los metadatos de la entidad, o sea, de cómo funciona esa entidad. Yo podré restringir incluso un poquito más, simplemente con anotaciones. Por ejemplo, puedo decir que esa string va a tener un rango limitado de valores pues de 0 al 9, y ya está. Y con esa anotación, desde arriba vamos a conseguir el mismo efecto que haciéndolo vía código. La gracia es que vía anotaciones vamos a ir muy rápido. El flujo de trabajo sería siempre: yo cambio la entidad, una vez que la cambio actualizo la base de datos con el Doctrine Generate Entities, se van a actualizar, hago un esquema update, se va a actualizar la base de datos, y una vez que tengo todo listo, por ejemplo, es muy buena idea tener los fixtures activados para meter datos de prueba. Y entonces yo pueda ver que con esos cambios actualizo, todo funciona como yo espero. O
sea, la aplicación va siguiendo el nivel de desarrollo que yo esperaba. Y en el caso de los formularios, un paso rápido, en el caso de los formularios, esa validación, por defecto, se va a ir a las entidades que están detrás, pero si yo quiero, puedo romperlo y hacerlo de cero. Eso es un punto muy importante. En el caso de Symfony, prácticamente todo puede ser cambiado. Puede ser pues, porque lo necesito, porque quiero que funcione de otra manera, porque quiero complicarme la vida, lo puedo hacer. La parte de plantillas implementa Twig, ¿vale? Lo que decía de Twig es, la gracia está en que el código que tengamos de Twig sea un código leíble por prácticamente los maquetadores. Hay una serie de jerarquías que sigue Twig, por ejemplo, lo que es el tema del patrón decorator. O sea, vamos a jugar con herencias dentro de los templates, lo cual está muy bien. Entonces tenemos el punto superior, digamos que lo que sería mi diseño de página, estaríamos hablando de ese header, ese content sidebar y el footer. Esa definición yo la tengo en un archivo que es el base HTML Twig, ¿vale? Ese es el core desde arriba. Ese va a servir para que el layout, por ejemplo, que sea el siguiente nivel intermedio, que sea el que describe el cuerpo de mi web, herede de él. Y a la vez las vistas que hay debajo, o sea, de cada bloque, de cada acción en concreto, va a heredar del layout. Con lo cual, esa jerarquía me va a permitir segmentar los trozos de cómo quiero representar la aplicación. Tiene una serie de patrones bastante interesantes y que facilitan la vida, ¿vale? Si realmente el proceso de desarrollo que nos faciliten la generación de entidades nos hacen bastante más fácil el nivel de desarrollo, si encima tenemos todos los recursos que necesitamos para presentar en las plantillas, vamos a acercar mucho el resultado de lo que buscamos, ¿no? En este caso tenemos un patrón curioso que sería un for else, ¿vale? Que lo único que va a hacer es iterar sobre, en este caso, users, ¿vale? Va a presentar el name, y en el caso de que no hubiera entidades, por ejemplo, esto es un proceso que un blog o cualquier tipo de información va a presentar siempre. Si tengo resultados, itero y te los presento, y si no, te presento un resultado alternativo, ¿vale? Pues esto es lo que va a hacer esta instrucción. Cosas más interesantes. Podemos utilizar, o sea, definir variables en la propia capa de la presentación, o sea, en el propio Twig. Podemos definir una variable, por ejemplo, yo que sé, porque nos interese tener un iterador directamente que solo funcione en Twig. Podemos hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, para cualquier menú, el primer botón del menú, por ejemplo, pues tendrá una clase especial porque será el first, luego el último ítem de ese menú será el de la clase last, por ejemplo, y tendremos un ítem que será el current. Bueno, pues una buena parte de todo esto podemos conseguirlo simplemente con anotaciones de este tipo. O sea, loop first, loop last. Y ya está, o sea, vamos directo a lo que queremos. Él ya se va a encargar de poner las clases, de generarlo todo. Formateadores de código, otra cosa interesante. En la entidad tenemos un campo con una fecha, y a la hora de renderizarlo, hostia, no es un string lo que tú estás presentando, es una fecha, entonces lo tengo que convertir y tal. Con Twig directamente, pues metemos la conversión y ya está. En este caso, incluso esto sería una conversión normal con un formateador, quiero que este sea formato, año, mes, día, hora, minutos, y en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un formateo con referencia al locale, es decir, que si es en un país o en otro, va a cambiar la manera en que yo presente esos datos. Simplemente con esta inclusión, ya está. Ascetic. Es otro de los componentes que tenemos metido, que se va a encargar de todo lo que es la parte frontal. Es un componente que inicialmente parece que no da mucho de sí, realmente es brutal, es enorme. Permite hacer de todo, ¿vale? Ascetic, pensar que en esa estructura de funcionamiento de Symfony vamos a tener el core de Symfony y una serie de bundles. Cada bundle tiene una funcionalidad implementada, como hemos dicho. Igual esa funcionalidad, tenemos una serie de CSS, de JavaScript, de imágenes, que solo son para ese bundle, porque es su funcionalidad. Ahora bien, nuestro controlador frontal va a apuntar a un punto en concreto, ¿vale? Con lo cual, esa carpeta que yo libero al servidor, o sea, esa carpeta web con todos los contenidos, no está referenciado a ninguno de estos bundles. Ascetic se va a encargar de ellos. Simplemente ejecutando este comando, lo que va a hacer es barrer todos los bundles que tenemos en la instalación y creando symlinks entre la carpeta pública, o sea, esa web que es visible desde mi servidor Apache, contra el resto, de forma que ya tenemos todo publicado, ¿vale? Podemos llegar mucho más allá, o sea, Ascetic se va a encargar de minimizar, por ejemplo, de agrupar los ficheros con los que yo trabaje, o sea, Ascetic es el responsable de que si yo tengo 5 ficheros de JavaScript y 5 ficheros de CSS, él los junte y me cree un único fichero de JavaScript y uno de CSS, de saque. Podemos trabajar con una serie de plugins para hacerme la vida más fácil, pues yo que sé, para que trabaje con un intérprete de CoffeeScript
por ejemplo, uno de los que hemos probado hace poco, UI Compressor. Utilizar UI Compressor, o sea, lo que va a hacer es minimizar mis archivos de CSS y de JavaScript. Utilizarlo va a ser tan fácil como meter este trozo, este snippet que ya viene precomentado en el config YAML, que es la configuración de la aplicación, y a partir de ahí tenemos este otro trozo que lo que va a hacer es que en el bloque responsable del style sheet, de los CSS, le decimos, estos son tus fuentes, me lo agrupas en este archivo y ya está. En el momento que ejecutemos esto en producción, él se va a encargar de unificarlo todo. Entonces, de cara a mejorar el rendimiento de nuestra aplicación, que vamos a intentar trabajar en que las fotos pesen lo mínimo, por ejemplo, eso también se puede encargar a Ascetic. También tiene un compresor de JPEGs y de PNGs para reducir la resolución, para bajarles a un 70%. Es decir, todo lo que serían las ayudas que yo necesitaré para que mi parte frontal rinda al máximo, con un solo componente ya lo vamos a tener. Entonces, la cantidad de rendimiento que vamos a conseguir con cambios muy pequeños es muy importante. Dependency Injection, para mí es la revolución de Symfony 2. Habrá otras plataformas que ya lo habrán implementado, pero realmente es lo que le da la envergadura de funcionamiento, ¿vale? Casi nos pasamos de hora, pero voy rápido. La gracia sería que cada elemento que yo integre en mi plataforma sea reutilizable al máximo, ¿vale? Entonces, Symfony lo lleva al nivel de entenderlo como un servicio. Se entendería rápido, por ejemplo, pensando en cuando desarrollamos una clase de un modelo o clases apartadas de lo que sería el núcleo de desarrollo, de nuestros controladores y demás, vamos a tener que montarla de alguna manera para llegar a esos elementos. Por ejemplo, hostia, el Entity Manager, que es el que se va a encargar de gestionar todas las relaciones con Doctrine, va a ser mi piedra angular para cada vez que tenga que tocar la base de datos, necesito una herencia que me dé acceso al Entity Manager. Ahora bien, directamente aquí hay contenedores que llevan todos estos servicios, con lo cual yo puedo acceder al contenedor y coger el servicio. Eso está muy bien. Eso va a permitir que pueda montar mi arquitectura de manera completamente flexible y desacoplable. Y por eso decía que el tema del controlador, o sea, conseguir aislar un controlador de su clase controller, te da un nivel de libertad enorme. Con este comando vamos a ver lo que tenemos, qué servicios están corriendo en nuestra instalación en tiempo real. Al igual que, por ejemplo, antes me lo he explicado, tenemos el container, el router debug, que nos va a enseñar qué es lo que está pasando dentro del router. Este es parte de ese ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el index controller típico que hereda de la clase controller, ¿vale? Pues lo normal es que implemente esta clase, ¿vale? En el post en concreto, lo tengo en las referencias por si a alguien le interesa. En el post en concreto para llegar a ese camino se hacen dos puntos, o sea, un punto intermedio y el resultado final. En ese punto intermedio lo que intenta es ir desacoplando poco a poco. Por ejemplo, este método getDoctrine que nos va a dar acceso al Entity Manager para trabajar con Doctrine, se está consiguiendo desde la extensión de la clase controller. Entonces, o heredo de la clase controller o voy a tener un problema para acceder a getDoctrine. Ahora bien, si yo heredo de ContainerAware, que es el que me da acceso a los containers de inyección de servicios, de inyección de dependencias, ¿vale? Puedo hacer un getDoctrine y a partir de ahí ya vuelvo a tener acceso. Con lo cual ya estamos reduciendo el nivel de aislamiento. En el caso de los renders, o sea, cada action, cuando yo voy a la página hello y le paso el parámetro world, hello world, inmediatamente se van a hacer una serie de procesos y voy a devolver un render como resultado, ¿no? Este render, si yo estoy heredando de controller, lo hago así como disRender, y si no tengo esa clase me lo tendré que montar de alguna manera. ¿Cómo? Pues pasando por el container. Haré un container getTemplate y a partir de ahí haré un render. Con lo cual me voy desacoplando. La libertad que me da de cara al desarrollo es mucho mayor. La gracia está en que al final puedo llegar a esto, a mi clase indexController que no extiende de nada. Con lo cual este componente está completamente desacoplado. ¿Vale? Sí, estoy usando un montón de clases aquí dentro, pero por inyección de dependencias vamos a conseguir ese paso. O sea, vamos a conseguir el paso de que dentro de una inyección de dependencias incluyamos a otros servicios, a otras dependencias. Es decir, una clase cualquiera puede ser un servicio, ¿vale? Dentro de ese servicio yo puedo añadir los servicios que me hagan falta. Es decir, si yo voy a trabajar con entidades, pues quiero que dentro de, cuando yo levante ese servicio, le pase desde fuera el Entity Manager, por ejemplo. Por eso tenemos dentro del index controller a levantarse la clase constructor con todos los elementos que va a necesitar. De esta manera, al final, llega un momento que desacoplamos por completo el funcionamiento. Quería hacer un ejemplo de lo que sería un típico desarrollo. Antes decía que no es bueno inventar la rueda. El caso de un paginador lo es, ¿vale? El paginador lo mejor, lo cogemos, lo usamos y ya está. Los objetivos de un paginador son muy simples. Va a devolver slices de un fetch all, ¿vale?
y vamos a jugar con un punto inicial y un offset. Esto es un ejemplo claro de dónde están las diferencias de desarrollo en Symfony. Es decir, tal como te lo planteas, primero pues pruebo un bundle, ¿vale? Pues en este caso probé Paginator Bundle, ¿no? Pagerfanta Bundle. Había una serie de errores, no funcionaba, vale, pasé 10 días probando, no llegué a una conclusión, solución, intentas desarrollarlo tú. ¿Cómo te lo planteas? Pues bueno, jugando con el número de ítems que voy a coger cada vez que yo haga la lectura doctrine y un offset, y entonces me voy moviendo, vamos avanzando y bueno, va haciendo lo que tiene que hacer el paginador. Y luego le creo un render, que es todos los botones que necesito abajo. Vale, eso es lo que queremos para hacer un paginador. Ese paginador, realmente cuando ya lo tenemos funcionando, la arquitectura de cómo la vamos a montar, si lo queremos hacer el concepto de Symfony, realmente lo genial es poderlo utilizar donde queramos sin que sea muy complicado, sin que haya que hacer ninguna cosa rara. Para ello lo que hacemos es convertir el paginador en un servicio. Y entonces desde cualquier controller, sin tener que levantar ninguna clase, yo accedo al servicio y estoy teniendo mi paginador funcional directamente. Con lo cual hemos elevado un punto importante, que es cómo voy a reutilizar mi componente en la aplicación. Luego, a la hora de renderizarlo, inicialmente, pues ¿qué haces? Pues le pasas directamente al template el resultado del paginador, que sería HTML bruto, y él se encargará de ponerlo muy bien. Puede haber otra opción, que es trabajar con una extensión de Twig, de forma donde yo directamente, Twig, cada vez que trabajamos con Twig tenemos esta estructura de doble llave. En el momento que yo pongo este trocito, él me va a renderizar todo lo que yo he creado. Pues en este caso todos los botones del siguiente del next, que se actualicen las clases, el current, que lo haga todo por mí. Y que todo eso además sea una extensión de Twig. Con lo cual, y es como si yo me creara un nuevo comando en Twig, directamente. Entonces, el resultado final de desarrollar un paginador, que sí, te puedes crear una clase que lo haga todo y tal, y luego una parte de renderización, cuando llega un momento que lo implantas correctamente en Symfony, lo correcto sería llegar a entender que tienes que crear un servicio para poder reutilizarlo dentro de Symfony desde cualquier punto, y luego renderizar el paginador con el contenido. Por tanto, hacer el ejercicio de pelearse con un bundle, de ahí sacas ideas, luego llevarlo a la práctica por tu cuenta, lo que te consigue realmente ahora mismo es entender mucho más a fondo cómo funciona Symfony. No es la idea, evidentemente dentro de un tiempo la idea es coger algo ya hecho y utilizarlo y ya. ¿Vale? Pruebas unitarias, implementa PHP Unit, tiene un objeto crawler, por ejemplo, que simula un navegador, puede hacer clics, puede hacer un montón de cosas. La única limitación es el tema del JavaScript. Sysmo, por ejemplo, es un bundle, nos sirve como nuestro servidor de integración continua directamente, es otro bundle. Y ya directamente, para acabar, lo que quería enseñar, a ver si es posible. ¿No? Tampoco va a ser posible. Sí. Esto que estamos viendo aquí, bueno, viendo entre comillas, no sabe la parte está aquí. Este es el bundle Sonata. Bundle Sonata, hay muchos rumores de que será el generador oficial de backend de Symfony, pero no hay nada ratificado, ¿vale? La gracia dónde está, en que Symfony 1.4 directamente con un solo comando él ya te generaba todo lo que es una carcasa de un backend. Un backend, vamos a tener una zona restringida de acceso, securizada, y a partir de ahí un montón de CRUDs. No tenemos nada más, o sea, un montón de CRUDs donde vamos a poder editar todas nuestras entidades, entidad de usuario, entidad de lo que haga falta. Muy bien, actualmente tenemos ya un generador de CRUDs, que ya lo hemos dicho, con un solo comando, ¿vale? Y crear una zona securizada es muy rápido, con lo cual generar tu backend es relativamente fácil, ¿vale? Pero es que con eso no tenemos un backend a día de hoy. Lo que queremos es que nuestro backend pues tengamos parrillas de datos donde yo los pueda alinear, pueda filtrar, o sea, tengamos algo funcional. Por ejemplo, aquí en este caso ya vemos que tenemos una parrilla de datos presentada con las funcionalidades de filtro, de ordenación, con acciones masivas, donde yo puedo seleccionarlos todos, deshabilitarlos todos, borrarlos todos. O sea, toda esa funcionalidad es lo que tiene un backend de verdad. O sea, un backend no solo son esos CRUDs. Sí, voy a poder generar, pero necesito funcionalidad. ¿Vale? Esa es la clave que nos va a dar Sonata. ¿Vale? Y Sonata, para llevar a la práctica, lo único que hacemos es instalar el bundle entero de Sonata y luego agregar las entidades que queramos que él gestione. Pero agregarlas no va a ser un proceso traumático. O sea, vamos a crear una clase admin para los controladores, que es una clase vacía directamente, un controller de admin X, admin producto o lo que sea. A partir de ahí una clase admin vacía que va a extender para nuestras modificaciones locales de cómo queremos implementar esa clase,
y definimos los servicios. Simplemente, o sea, decimos producto y Attribute Collection van a ser gestionados por Sonata. Ya está. A partir de ahí yo refresco y ya me salen estos elementos aquí. Y estos elementos son gestionables con un CRUD completo. O sea, vuelvo a tener un grid con todos los datos, donde yo puedo alinear, tengo esa funcionalidad de gestión, que prácticamente es un backend completo, que es lo que yo quiero, realmente. Entonces Sonata es uno de los bundles más potentes. Por ejemplo, llega tan lejos como que, por ejemplo, para lo que es la parte de gestión de usuarios, la gestión de usuarios normalmente el más popular es un bundle que se llama FOSS User. Entonces él crea un componente que se llama Sonata User que te hace el bridging contra FOSS y Sonata Admin. Es decir, poder gestionar usuarios y grupos desde dentro de Sonata, sin que yo tenga que hacer cosas muy extrañas. O sea, desde aquí podré crear nuevos usuarios, que estos usuarios entren, restringir qué grupos, qué accesos, vamos a poder tocarlo todo desde aquí. Y es prácticamente esa, que en concreto esta versión que tenemos aquí es una versión bajada de la sandbox de Sonata, donde tiene funcionalidad, es decir, es de lo más completo. Yo puedo bajarme el último bundle de Sonata Admin y para ponerlo en marcha seguro que voy a tener problemas. Con lo cual, la sandbox es la que es funcional. Y bueno, poco más. Referencias y gracias. Al final se nos ha comido el tiempo, quería hacer una parte práctica, pero no he podido.